Día 15 vamos a ver la creación de datos con ficheros XML. Esos datos que van a poder ser para datos demo de nuestro módulo o para datos necesarios para que funcione nuestro módulo. ¿Vale? ¿Por qué lo vamos a cargar con un fichero XML? Lo vamos a cargar con un fichero de XML porque esto va a estar dentro de nuestro módulo y entonces nuestro módulo pues lo vamos a poder subir a Git y va a poder tener versiones y vamos a poder actualizarlo. ¿De acuerdo? Entonces, si por ejemplo estoy subiendo la URL de un web service que me estoy conectando, si lo meto dentro de un fichero XML porque tengo varias versiones, pues puedo actualizar mi módulo y que eso se me actualice. ¿Vale? Si tengo, como es el caso, cómo se parametrizan los informes contables de la localización española. Esos informes contables de la localización española están en ficheros XML o bueno, pueden estar en CSVs, pero eso está dentro de nuestro módulo y cuando yo actualizo, pues se me actualizan esos datos. ¿Vale? Entonces, cualquiera que instale ese módulo es reproducible. Cualquiera que instale ese módulo que lo actualice va a tener los mismos datos. ¿Vale? Y luego van a ser compatibles. Como yo lo tengo dentro de un módulo, cualquier otro que necesite esos datos los va a necesitar, los va a poder utilizar. ¿Vale? ¿Cómo creo yo los ficheros XML? Ya lo hemos visto porque hemos creado vistas en Odoo. Cuando yo creo una vista en Odoo, la estoy creando dentro de un fichero XML. ¿Por qué? Porque las vistas en Odoo se almacenan en base de datos. Entonces, yo tengo primero, en los XML defino el encoding que tiene, después digo que voy a crear registros de Odoo y después que van a ser data. Este data ya no es necesario. Versiones antiguas era necesario poner el data, versiones modernas, si el no data es igual a 0, es decir, si son datos que son del módulo y se van a actualizar con mi módulo, yo no tengo que ponerle data. Pero si quiero hacer no data igual a 1, es decir, datos que, perdón, si quiero hacer no data igual a 0, sí que lo tengo que hacer. Es decir, los datos por defecto se actualizan y si yo quiero decir que no se actualicen, tengo que decir no data igual a 1. ¿Vale? Entonces, después voy a crear registros y estos registros van a tener un ID que va a ser el XML ID, que lo voy a definir yo aquí, ¿vale? Y luego voy a tener el modelo. En el caso de las vistas, ir, UI, view. Yo pongo aquí ir, UI, view y estoy creando registros dentro de mi tabla de mis vistas, ¿vale? Entonces, la estructura es esta, tengo varios registros, luego cierro el data, cierro el Odoo y con eso termina mi fichero. ¿Qué necesito yo tener dentro de mi record y de mis fields? Lo primero, para mis records necesito decirle cuál es el ID, lo que yo había enseñado antes, y cuál es el modelo destino. Pues yo aquí pondré el ID y mi modelo. Lo veremos ahora con el ejemplo de los libros. Y luego, en el ejemplo de los libros, yo tengo el libro que voy a relacionar con un autor. Pues entonces yo necesito referenciar a ese autor. ¿Cómo lo hago? Como es un many to one, yo le puedo poner ref y le puedo poner el data XML del autor. Entonces, primero crearé el autor y después crearé el libro y pondré la referencia al identificador que yo he puesto en el autor. Vale. Los autores tienen varias etiquetas. Entonces, ¿cómo relaciono yo un many to many? Utilizando eval y utilizando comandos. En este caso, el que voy a utilizar es el 6, que es el set. Y con el set, yo lo que le estoy diciendo es un array. En este ejemplo solo tengo uno, pero esto es un array que yo podría tener separado. Lo vamos a ver en los datos que vamos a crear, ¿vale? Entonces, 6, 0 significa asígname este listado a este campo. Model IDS, en el ejemplo que vamos a poner, tag, default tag IDS, vale igual a 6.0. Vale, ese 6.0, ¿de dónde viene? ¿Vale? Tenemos diferentes comandos. Tenemos 7 comandos. Tenemos crear, actualizar, eliminar, deslinkar, eliminar el enlace, añadir un enlace, borrar las asignaciones y asignar. Y tenemos dos maneras de utilizarlo. Versiones antiguas, 00 sería para crear, 1 y el identificador y los valores para actualizar, 2 y el ID para eliminar, ¿vale? ¿Ves? Lo que pongo aquí es el número, el 3, el 4 sería este, que se me ha quedado aquí mal, el 5 y el 6, ¿vale? Pero a partir de la versión 15
aparece fields command. Si yo hago from o do import fields, puedo utilizar fields command. ¿Cómo utilizo fields command? Pues yo digo fields command create y aquí ya le pongo los valores. Fields command update y le pongo los valores que estoy actualizando. O le puedo poner command delete y le digo el ID que voy a eliminar. O command set y directamente le paso el array. Pero esto es lo mismo que el 6.0, ¿vale? Entonces, que sepáis, tenéis que conocerlo porque en el código en muchos sitios todavía está el 6.0, pero que sepáis que podéis utilizar el command set si queréis. Y es muy común utilizar el 5 para limpiar las asignaciones y luego el 6 para añadir múltiples asignaciones. Eso es común utilizarlo. Oye, yo voy a ejecutar un proceso que me actualice las etiquetas. Pues primero elimino las que hay y luego le digo las que voy a poner. ¿Vale? Y luego también es muy común utilizar el 00 con los valores. ¿Por qué? Porque yo, si quiero crear una factura, yo puedo hacer dos cosas. Yo puedo llamar a la API para crear la cabecera de la factura y llamar a la API cada vez que yo cree una línea. O yo puedo decirle que mis invoice line IDS es igual a qué? A un array, porque yo puedo enlazar todos los comandos que yo quiera, a un array de 00 y los valores de la línea de mi factura. ¿Vale? Y entonces aprovecho y enlazo con lo que hemos visto la semana pasada. Si yo llamo a crear una factura pasándole todos los valores y resulta que los cálculos estuviesen en on-chain, los cálculos de los amount o lo que sea, pues ¿qué pasaría? Que yo crearía la factura y la factura no se me calcularía bien. Y eso pasaba en versiones anteriores. Yo creaba la factura pasándole las líneas y no me calculaba bien la base imponible o el importe total con impuestos. ¿Por qué? Porque no estaban bien definidos la manera de calcular los impuestos con campos calculados. Bueno, eso es un tema un poco más complejo. Quedaros con esto que lo más común es utilizar el 00 o el 5 para limpiar y el 6 para crear, ¿vale? Vale, entonces, lo último, yo como tengo un fichero XML, necesito indicar que me cargue ese fichero XML. ¿Dónde se indica que se cargan los ficheros XML? En el manifest. Entonces, lo creo en el manifest y lo puedo hacer como data o como demo. Recordad, como data son datos necesarios para mi módulo. Cuando yo instalo el módulo de stock, me va a crear un almacén y me va a crear una serie de ubicaciones, pero en los datos demo me va a crear productos y me va a crear pedidos y albaranes que son para hacer una demo. No son datos reales de producción, son para demos. Que con el NodeData, recordar que podemos limitar si queremos que esos datos sean estáticos y cada vez que actualice el módulo se machaquen, o si quiero permitir que el usuario los machaque. ¿Vale? Y luego, por último, la instalación. Cuando yo instalo un módulo que tiene datos demo, si lo hago desde la base, desde el gestor web, yo puedo indicarle si quiero datos demo o no. Si lo hago desde el terminal, antes siempre cargaba los datos demo cuando yo le indicaba que crease una base de datos desde el terminal. Ahora lo tengo que hacer con with demo. ¿De acuerdo? Vale, entonces, vamos a ver aquí los ficheros que tenemos. Gracias a Gabriel, que me ha recomendado utilizar BAT, ¿vale? Entonces aquí tenemos, dentro de los add-ons library, tenemos demo y tenemos library data. Y aquí tenemos, pues, lo que hemos dicho, la cabecera. En el modelo etiqueta tengo solamente, le voy a poner XML ID y solamente tengo el nombre. En el modelo autor tengo un many to many. Aquí tengo un many to many, entonces tengo el 6.0, la referencia al novel y a ficción. ¿Veis? 1 y 2. Y dentro de un array. Con eso digo que Gabriel García Márquez tiene como default tags tag novel, este es el XML ID, y tag fiction, este es el XML ID, ¿vale? Y entonces, en los libros, aquí tengo el XML de mi modelo libro, 100 años de soledad, que tiene el autor con ref, porque es un many to one, le estoy indicando. Luego tengo un selection que voy a poner la clave y tengo una fecha que la voy a poner en este formato, ¿vale? Entonces, si ahora yo me voy aquí, que ya lo tengo cargado,
Voy a ver todos los libros que yo tengo, ¿vale? Voy a ver todos los libros que yo tengo porque he creado una base de datos de demo. Si entro en este libro, veo que el autor está bien marcado y si entro en el autor, pues estoy viendo que las etiquetas están creadas según he dicho yo en mi fichero de datos demo. ¿De acuerdo? Entonces, recapitulando, creo un fichero XML, eso me va a crear registros en la base de datos y los ficheros XML, importante que estén en el manifest, ¿vale? Todos estos datos, bueno, estamos haciendo un curso que es base de Odoo, tengo que entender qué significan estos datos, ¿vale? Pero lógicamente este ejemplo aquí, en el que yo me he creado 5 autores, tantas etiquetas y 25 libros, yo esto no me lo he picado a mano, esto le he dicho a la IA. ¿Pero cómo se lo he dicho a la IA? Yo le he tenido que decir cuáles son los datos que yo quiero crear y le he dicho, oye, ten en cuenta que tienes que utilizar las referencias y tal, ¿vale? Entonces, la inteligencia artificial es capaz de generar este fichero de datos, pero yo le tengo que decir cuál es el modelo que quiero utilizar. Y a veces se va a volver loco buscando las referencias y nosotros tenemos que ser capaces de arreglarlo. Entonces, como digo, este curso es de base para que aprendamos cómo se programa, pero muchas veces no tengo yo que picar las cosas, pero tengo que entenderlo para poder pedirlo o para saber lo que necesito dentro de Odoo, ¿vale? Y bueno, con esto terminamos el día 15. Mañana seguimos.